Muy buena tarde, tercer año, grupo B. En esta sesión vamos a retomar el tema que habíamos trabajado, sociedades mercantiles. Voy a iniciar en el primer comentario, en retomar lo de ayer. Con permiso de ustedes, también mando evidencia fotográfica al grupo. Tercero B. Bien, enseguida pedirle a Luis Arturo, por favor, que los compañeros ingresen, convóquelos. Y bien, el día de ayer hablábamos, ya dando una pauta global, esquemática, del contenido de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dejamos en claro que esta ley fue creada allá por 1933 y que trae un antecedente histórico desde 1888, en el periodo de Porfirio Díaz. Eso es lo primero que tenemos que ubicar de ella. Enseguida, el artículo 1 de esta ley es muy claro cuando a la letra nos dice lo que sigue. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, en responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa. Cualquiera de las sociedades a que refieren las fracciones 1 a 5 de este artículo podrán constituirse como sociedad de capital variable. Ahí nace la séptima que ayer verificábamos, observándose entonces las disposiciones del capítulo 8 de esta ley. Si retomáramos el comentario de ayer, si nosotros visualizáramos de inmediato el tema que ayer abordamos, podríamos regresarnos a la ley y verificar precisamente lo que nos está narrando. La ley nos habla en ese capítulo 8 precisamente de lo que refiere la disposición del capítulo 8, el contenido de lo que es la ley, pero dentro del contexto del capítulo 9, la fusión, la transformación o la división de las sociedades. Continúa la lectura. Las sociedades mercantiles inscritas en el registro público de la propiedad y el comercio, ayer lo decía, tienen personalidad jurídica distinta a la de los socios. Por favor, pongan muchísimo cuidado. Esto lo voy a repetir una y mil veces. Cuando ustedes ingresen en sociedad con alguien, verifiquen que el número 2 no sea la empresa a la que los están invitando, que no sea una sociedad en nombre colectivo, que no sea una en comandita simple o por acciones, y que no sea una sociedad cooperativa, porque todo tu patrimonio, todo lo que tú tienes, pasa a formar parte de ese juego importante. Ahora, fíjense ustedes, sigo con lectura. Salvo el caso previsto del artículo siguiente, no podrán ser declaradas las nulas las sociedades inscritas en el registro público del comercio. Hago lectura por lo que sigue. Las sociedades no inscritas en el registro público de comercio que se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, consten o no en escritura pública, tienen personalidad jurídica. Luis Arturo, Cristina y Ángel constituimos a la empresa Patitos de Hule y le ponemos SA. Esa empresa es una tienda que se dedica a vender abarrotes. Firmamos pagarés, los tres, colocando Patitos de Hule SADCB y el nombre de nosotros. ¿Qué va a ocurrir? Fíjense qué es lo que dice la ley. Las relaciones internas de las sociedades irregulares se regirán por el contrato social respectivo. Ojo, contrato social. Y en su defecto por las disposiciones generales y las especiales de esta ley. Es decir, la ley somete a las personas físicas, según la clase de sociedad de que se trata. Los que realicen actos jurídicos, ojo con esto, Cristina y Luis Arturo, los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros. Si firmas un pagaré
como Luis Arturo en representación de Patitos de Hule S.A., te va a pasar esto. Responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubiese incurrido, cuando el tercero resultara perjudicado. Los socios no culpables de la irregularidad podrán exigir daños y perjuicios a los culpables, a los que actuaren como representantes o mandatarios de la sociedad irregular. Las sociedades que tengan un objeto ilícito, recuerden que desde derecho civil yo les dije, todo lo que sea ilícito no vale. Y aquí dice el Código de Comercio esto. Las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación a petición que en todo tiempo podrá hacer cualquier persona, incluso el Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiese lugar. La liquidación, ojo con esto, la liquidación que tenga esa tienda Patitos de Hule S.A. que tenemos los tres y que por no tiene una acta constitutiva, todos los saberes que tenga, todo lo que contenga, le va a pasar esto. Se limitará a liquidar el activo social para pagar las deudas. ¿Cuáles son las deudas? Trabajadores. Fíjense, Hacienda, Infonavit, Seguro Social, Fonacot, si es que lo hubiera. Después, agua, luz, teléfono, rentas, etc. Y el remanente se aplicará al pago de la responsabilidad civil y, en defecto, de este a la beneficencia pública de la localidad. Se reputan mercantiles todas las sociedades que se constituyan en cualquiera de las formas que reconozca el artículo 1 de esta ley. Las sociedades se constituyen ante notario público y en la misma forma se hará constar sus modificaciones. El notario no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo que la ley dice. Van a ver por qué estoy comentando esto. Hay un video que encontré en materia de historia del derecho. Vean cómo en México se da esta retrospectiva desde 1890 hasta 1933. ¿Cuántos años pasaron? Y de 1933 a la fecha, vean ustedes lo que ocurrió. Vamos a ver el video. En este video haremos un recorrido por la historia del derecho mercantil, a través de sus etapas más notorias, y veremos cómo se fue forjando paulatinamente a lo largo de los siglos. Primero fue el comercio terrestre y después el marítimo. Pero fue en este último donde se dieron las primeras reglas de conducta. Estas reglas de conducta se dan desde la antigüedad y persisten en las instituciones actuales, considerándose antecedentes al derecho comercial propiamente dicho. Comencemos nuestra andadura viendo algunos ejemplos de reglas de conducta determinantes en pueblos antiguos. En el Egipto de los faraones se daban numerosos intercambios comerciales con India y se inician ventas y préstamos con sus correspondientes acuerdos. La civilización babilónica, además de poseer una vida comercial antigua, fue la creadora del Código de Hammurabi, uno de los primeros conjuntos de leyes conocidos que regulaba, entre otros aspectos, materias comerciales como préstamos a interés, comisiones o relación de mercaderes. La cultura fenicia, además de ser cuna de destacados navegantes y mercaderes, instauró la denominada Ley de Rodas, con regulaciones en el transporte marítimo. Se considera que la sociedad griega clásica, y más concretamente sus prósperas polis portuarias, era comerciante pero no jurista. Pese a ello, nacieron instituciones mercantiles
y se otorgaban préstamos siguiendo contratos con la modalidad a la gruesa ventura. La antigua Roma fue una potencia marítima, con importantes plazas portuarias capitalizadas por Roma, que comerciaban intensamente. Sin embargo, careció de un derecho mercantil autónomo y no se tuvieron muchas disposiciones mercantiles. En la antigua Roma se tuvieron dos visiones de relaciones comerciales. La primera visión es en cuanto a las relaciones entre las personas, entre los ciudadanos romanos y sus esclavos, así como las relaciones con los extranjeros reguladas por el jus gentium. La segunda visión se da con la relación entre los pueblos, marcándose el inicio de normas internacionales y transnacionales. Voy a dejar hasta aquí el video para que avancemos en lo que estoy explicando. Ahora, México. Las 6 sociedades mercantiles que surgen y una que es un híbrido de las fracciones 2 a 6. La primera de ellas, la sociedad de responsabilidad limitada. Cuando vean que una empresa diga Patitos de Hule, de RL, es de responsabilidad limitada. O Patitos de Hule, SA, de RL, es una sociedad anónima de responsabilidad limitada. O Patitos de Hule, SA, de CB, de RL. Será una combinación de 3 clases de empresas. Será una sociedad anónima de capital variable y responsabilidad limitada, en las que los socios van a responder únicamente con las aportaciones que se hayan generado en esa empresa hacia los terceros. Es esa la parte que tienen que aprender ustedes. Esta es la mejor de todas ellas, cuando se construye una empresa de ese tipo. Ya veremos el cómo opera, el cómo funciona, el cómo se puede establecer las bases para que este tipo de empresas lleguen a generar un esquema importante de vida en el cumplimiento jurídico. Las que no son recomendadas, y de hecho las coloqué antes en esta diapositiva, la sociedad anónima, muy usada, responsabilidad limitada también, sociedad cooperativa, lleva un trabajo regular, capital variable, también tienen un esquema de trabajo, pero las que no se sugieren de una manera técnica son las sociedades en nombre colectivo y las sociedades en comandita simple y en comandita por acciones. Vamos a ver por qué. Créanme que lo problemático de ellas es precisamente porque tienen una responsabilidad ilimitada. En ellas, cuando tú veas que te están diciendo que de manera ilimitada la empresa, sociedad anónima de responsabilidad ilimitada, o compañía Flores y Asociados, no te metas en ella, porque el fondo va a resultar que estas empresas te hacen responder hasta con los bienes de tu casa. Profe, pero es que estoy casado vía sociedad conyugal y pues mi esposa es la dueña de la mitad de todo. Y yo te diría, tienes razón, la mitad es de ella, pero la otra mitad que está expuesta de la casa, de los muebles, de los coches, de las cuentas bancarias que compartan, que sean mancomunadas, la otra mitad sí va a responder en ese tipo de empresas. Por eso es que una sociedad en nombre colectivo, una sociedad en comandita simple, una sociedad por acciones o una cooperativa, y lo digo cauto en la última, no la debes de contratar, no debes de asociarte en ella. Y por ejemplo, si tú vas a tener una sociedad cooperativa, tendrías que incrustarle de responsabilidad limitada. Ejecutar lo que la ley te dice. Por eso fue que ayer quise empezar con ustedes con la ley. El capítulo 9 de esta ley te habla de fusión o transformación. Tú puedes transformar una sociedad cooperativa
a responsabilidad limitada, para que sea poquito lo que tú arriesgues o lo que tú expongas en este tipo de haberes o de situaciones. Esto es lo primero que tenemos que reidentificar. La sociedad de responsabilidad limitada, como ya lo dije, solamente el capital social es el que va a tener ese esquema de trabajo. Hasta ahí, si se ponen 100,000 pesos, es el tope que el patrimonio social tiene como ese aspecto. Contra la limitada, que como ya dije también, cubre todo. ¿Cómo identificas una sociedad de nombre colectivo? Cuando incrustas la frase compañía. Por ejemplo, han de acordar, a lo mejor ya no recuerdan ustedes, pero había una empresa que se anunciaba en un programa de televisión los domingos, que era Muebles Troncos. O sea, compañía, hermanos Troncos y asociados. Ahí indicaba que esta empresa respondía con todo. En el uso, en la década de los 60, 70, 80, hubo muchas empresas de este estilo. Ya en la década de los 90 en adelante, cayeron en desuso y son las que menos utilizamos en la vida jurídica. Tú como abogado, yo repito, vas a sugerir que nazca una empresa híbrida, que sea una sociedad anónima, que tenga un capital variable y que tenga una responsabilidad limitada. La sociedad en comandita simple, en ella también, como ya dije, de manera ilimitada todos los socios van a aportar, pero lo que tengan en casa también va a formar parte de este aspecto. La década de los 90, grandes empresas constructoras en Puebla, yo las recuerdo mucho precisamente porque trabajé en el Tribunal Laboral, cayeron en manejarse como sociedades en comandita por acciones. Y precisamente en 1995 a 97, que hubo una crisis económica severa en México, vinieron muchas demandas. Cuando nosotros los actuarios íbamos a embargar los conceptos de los laudos, o sea, los requerimientos de pago y embargo a las empresas, nos trasladábamos a la empresa y de la empresa al domicilio de los empresarios. Y ahí embargábamos también los bienes de ellos. Tenían que presentar las esposas tercerías excluyentes de dominio para poder decir, estos bienes son míos, no son de mi esposo y no forma parte de los negocios que él tiene. Eso es lo que nosotros podemos llegar a evitar cuando reconocemos qué tipo de empresa es en la que no tenemos que meternos. ¿Cómo la vamos a contextualizar? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer? No lo olviden. Objeto de la sociedad. ¿A qué se va a dedicar? ¿Cómo se va a dedicar? ¿Qué es todo lo que va a hacer? Y después de ello, el punto número 8, el punto número 6, el 9, el 11 y el 12. Son los aspectos más importantes. El 6, porque ahí vas a narrar cuánto capital vas a colocar en la empresa. Y ayer les hablé del valor intrínseco y del valor real. Dos aspectos importantes para poder esquematizar lo que tú estás poniendo en la empresa. El tema de los poderes, precisamente en los puntos número 8, 9, están incrustados. Y lo importante del concepto del punto número 12 es el hecho de que las empresas pues van a tener esa finalidad de cómo liquidarse y cómo llegar a cerrar, obviamente pagando primero trabajadores, Hacienda, IMSS, Seguro Social, Fonacot, Infonavit y después los que resulten. En ese esquema vamos a ver el resto del video para ver el remate del autor del mismo en materia del contenido de lo que es la historia del derecho comercial en el mundo. Durante la Edad Media surge lentamente el derecho mercantil propiamente dicho. Este surgimiento se produce por una serie de causas económicas y sociales. Veamos algunas. La división del Imperio Romano fue una causa que facilitó la aparición del derecho mercantil. Con el feudalismo, el
señor feudal poseía ciertos artesanos con quienes realizaron intercambios de productos. Surgen verdaderas repúblicas independientes controladas por señores feudales. Las ciudades medievales libres. Las urbes medievales eran lugares centrales en el consumo e intercambio, donde trabajaban comerciantes agrupados en gremios. Se desarrolla un espíritu empresarial e imponen ordenamientos locales. La burguesía. Según el jurista Tulio Ascanel, el derecho comercial surge cuando la naciente burguesía se enfrenta al sistema feudal. Las cruzadas. Las denominadas cruzadas impulsaron el tráfico mercantil con el Oriente y el comercio internacional por la vía marítima del Mediterráneo. Aparecen una serie de instituciones y figuras legales que conforman el derecho mercantil de la Edad Media, como los gremios o las legislaciones locales que vimos anteriormente. Veamos algunas otras. Mercados y ferias. Las ferias impulsaron el comercio y también el derecho mercantil, al surgir letras de cambio, sumario de quiebras, entre otros. Jurisdicción consular. Los cónsules actuaban bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada. El principio de verdad sabida y buena fe guardada. Para interactuar, Alfredo Hernández. Verdad sabida. Denme un ejemplo. ¿Qué es la verdad sabida? Verdad sabida. Le voy a dar el mío y usted lo razona. 2 más 2, 4. Ejemplo de buena fe guardada. 2 más 2 es 4, pero yo le di a usted 5. 5 pesos. Verdad sabida es que yo le tenía que dar 4. Buena fe guardada es que usted me debe devolver 1, porque yo le di 5. ¿Qué es la verdad sabida? ¿Cómo la interpreta? Le doy otro ejemplo. ¿De qué color es el caballo blanco? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Alfredo, es una pregunta de historia. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Alfredo. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Verdad sabida? Blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, bueno, siempre se ha visto que él siempre va montando en un caballo blanco. Esa es la historia que usted sabe. Ese es el conocimiento previo que usted tiene. La respuesta debiera ser en verdad sabida porque usted me preguntó lo mismo o la misma respuesta estaba en su pregunta. Es decir, yo le di a usted la respuesta. Esa es una verdad sabida. 2 más 2 es 4. Yo le debo a usted 4, pero le doy 5 y me doy la vuelta para retirarme. Verdad sabida es que yo le debo 4.
¿Qué es buena fe guardada? ¿Qué tendría que hacer usted? Le debo 200 pesos y le doy 4. Un peso. Devolverme un peso. Esa es la buena fe guardada. A eso implica el acto de comercio, a eso quiero llegar. Que la verdad sabida es todo aquel esquema que nosotros sabemos que va a resultar en una operación de tipo mercantil. Tú me vendes de buena fe, yo te compro de buena fe. Si la mercancía está podrida, no sirve o no funciona, tú no tienes buena fe guardada. Si el dinero que tú me das es apócrifo o falso, tú no tienes buena fe guardada. ¿Qué es la verdad sabida? Consentimiento de las partes en el sentido más puro de un acto de comercio. Es decir, la buena fe. El hacer algo como debemos. Muy bien, Alfredo. Excelente. Posteriormente, los cónsules fueron sustituidos por tribunales comerciales. Lex mercatoria es la compilación de costumbres y precedentes que dan origen a las instituciones jurídicas mercantiles. Es la ley que aplicaban a las relaciones comerciales internacionales. Todo esto es lo que tenemos de antecedente en materia de derecho mercantil y en especial del contexto de lo que son las situaciones en las que nos regimos. Y yo repito, con eso hago mi cierre de clase. Hay reconocidas en ley 6 clases de sociedades mercantiles, pero precisamente cuando se habla de sociedades cooperativas, surge la 7ª que no tiene fracción, pero que está inserta en la ley y que son las de capital variable. Ese sería el resumen que yo podría darles. La ley reconoce 6 tipos de empresas. En nombre colectivo, comandita simple, responsabilidad limitada, sociedad anónima, comandita por acciones, sociedad cooperativa y el híbrido de capital variable. ¿Cuáles responden de manera ilimitada? O sea, con todo lo que tú tienes en nombre colectivo, en comandita simple, en comandita por acciones o llamada comandita compuesta. En algunos casos, de acuerdo a la ley, las sociedades cooperativas, en algunos casos, salvo que se transformen, que tengan una transformación y sean de responsabilidad limitada o de capital variable. Esa sería la unidad en la que estaríamos cerrando en esta sesión. ¿Qué les gustó, qué no les gustó de esta clase tan atropellada del día de hoy? Es una clase muy técnica, por cierto. Alfredo, ¿qué le gustó? ¿Qué no le gustó de esto? Alfredo, yo lo convoco. ¿No? Bien. Luis Arturo, ¿podrá dar el cierre de clase, por favor? Pues para mí fue todo sorprendente porque aparte de que ayer nos estaba hablando sobre la sociedad mercantil, el valor intrínseco y también lo que son las 6, ahorita lo que vimos, las 6 especies de sociedades mercantiles, como ya lo dijo, la sociedad de responsabilidad limitada, la ilimitada, lo que vimos también en el video, lo que es una verdad sabida y una buena fe guardada, que pues es algo que también nos ayuda a nosotros. Son temas complejos, son temas de todo un semestre. Estoy compactándolo lo más que puedo y tengo que dar lectura forzada a la ley porque el programa de estudios en especial a mí me pide que yo les enseñe a ustedes lo que es el sentido de la Constitución y funcionamiento de las sociedades mercantiles, cómo se fusionan, transforman o dividen, cómo se disuelven, cómo las liquidas y
este tipo de contrato de participación. El registro de sociedades está abrogado. Aunque está inserto el registro en el artículo 2 de esta ley, el título, el capítulo 14 está abrogado, es decir, fue borrado, pero son esquemas que ustedes tienen que identificar y tienen que reconocer. Siguiente sesión estaremos abordando el cuadro comparativo que hicimos en la guía de ustedes para poder estar en contexto de esta materia. Bien, si no disponen de alguna situación más, Dios los bendiga, tengan muy bonita tarde. En un ratito publico el video de ayer y el de hoy porque ayer por tanta cosa que tuve de constancias y demás, ya no lo publiqué. Pedirle a Arturo que suban, hoy también vamos a dar oportunidad que suban las tareas, los compañeros, para que estemos todos cumpliendo. Bien, tengan bonita tarde. Hasta pronto a todos. Adiós, profe.